El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de jovencita, había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. Ella no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Había un sacerdote de 95 años que seguía en actividad, y era un sacerdote con un gran sentido del humor, y por eso los sacerdotes jóvenes le hacían bromas y le decían: Padrecito, cuando Dios dijo hágase la luz, usted ya debía 5 meses. ¿Cuánto tenemos que aprender de los sacerdotes ancianos? ¿Cómo no agradecer a Dios por haber conocido al padre Eulogio? ¿Cuántos años pude confesarme con él? Y les cuento esto porque hoy quisiera fijarme en Simeón. Simeón era un anciano. Y Simeón, nos dice el Evangelio, tenía 4 características. Era justo, era piadoso, esperaba la salvación de Israel, y en él estaba el Espíritu Santo.
Hoy estamos celebrando la fiesta de la presentación del Señor. Hemos iniciado la celebración con las velas encendidas, porque Jesús, al ser presentado en el templo, se manifestó como la luz del mundo. Y son dos personas ancianas, Simeón y Ana, quienes reconocen que Jesús es la luz del mundo. Simeón, anciano. Ana, anciana. Incluso se nos dice la edad de Ana. No hay que preguntar la edad de una mujer. ¿Cuántos años tenía Ana? 84. Simeón y Ana eran de los Anahuín. ¿Qué significa esto, padrecito? Anahuín es una palabra hebrea que significa los pobres de Yahvé. ¿Qué significa Anahuín? Los pobres de Yahvé. Eran de ese grupo de gente sencilla, humilde, que estaban esperando al Salvador, que esperaban la luz. Cristo es la luz. Meditemos brevemente las características que nos presenta el Evangelio de Simeón. En primer lugar, era justo. ¿Y qué significa ser justo en la Biblia? Significa obedecer a Dios. Hoy, ¿cómo no conmovernos ante la obediencia de la Virgen y de San José, que cumplen lo establecido por la ley de Dios? Si ustedes leen Éxodo 13, ahí había una ley obligatoria. El primer hijo varón tenía que ser llevado al templo, presentado al templo, y luego había que rescatarlo con una ofrenda. Yo les pregunto, ¿Jesús necesitaba ser rescatado? No, si Él ha venido a rescatarnos, pero la Virgen y San José obedecen, no discuten la ley, porque eran justos. Simeón también era justo. Hermanos, en estos tiempos de tanta rebelión contra Dios, hoy le pedimos a Jesús que nos dé la gracia de ser obedientes a su santa ley. Y todos los días debemos decirle a Jesús: Señor, lo que tú quieres, yo lo quiero. ¿Qué le vamos a decir a Jesús todos los días? Jesús, lo que tú quieres, yo lo quiero. Y así vamos a ser justos, como la Virgen, como San José, como Simeón, como Ana. ¿Cuál es la segunda característica que tenía Simeón? Era piadoso. ¿Alguien me puede decir qué significa ser piadoso en relación con Dios? ¿Qué significa que yo diga, esa hermana es piadosa, cómo reza, qué piadosa que es? ¿Qué significa eso? Que tratamos a Dios con cariño. Fíjense ese cariño que tenía Simeón hacia Jesús, que lo llega a tener entre sus brazos. Hermanos, que se note nuestra piedad, que se note nuestra piedad en la misa, porque nos metemos con todo nuestro ser en la celebración, porque nos ponemos de rodillas en el momento de la consagración. Que se note nuestra piedad cuando leemos la Escritura, porque Dios nos habla a través de su palabra. Que se note nuestra piedad, nuestra relación con la Virgen María, nuestra Madre. Dice San Pablo en 1 de Timoteo 4:8 que la piedad es útil para todo. Porque la piedad hace que tengamos un contacto amoroso con Dios. Gracias a que somos piadosos, experimentamos el amor de Dios. Y esa respuesta hacia Dios es el amor, la piedad. ¿Cuál es la tercera característica que tenía Simeón?
Ya se olvidaron. ¿Era un hombre de esperanza o era un hombre sin esperanza? Era un hombre de esperanza. Esperaba la salvación de Israel. ¿Cómo está nuestra esperanza? Estamos en el año jubilar y el Papa Francisco nos ha pedido a todos meditar sobre la virtud de la esperanza. Simeón lo esperaba todo de Dios. Hermanos, todo lo que Dios promete lo cumple. Hoy hemos escuchado en la primera lectura una promesa de Dios que está en Malaquías. Ahí se nos dice que el Señor va a entrar en el santuario. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió en la fiesta de hoy. Jesús entra al santuario, al templo. Tenemos que confiar en las promesas de Dios. Es verdad que vemos mucho mal en el mundo. Es verdad que también hay mucho mal en la iglesia, y no soy pesimista por si acaso, soy realista. También hay una crisis en la iglesia, hay división en la iglesia, hay calumnias dentro de la iglesia. Y todo eso, por supuesto, que puede generar en nosotros desánimo. Por eso es importante pedirle al Señor que avive en nuestros corazones la esperanza. San Pablo dice: Jesús es nuestra esperanza. Primera de Timoteo 1:1. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:1? Jesús es nuestra esperanza. Él no falla. Por eso, hermanos, pidámosle hoy a Jesús que avive nuestra esperanza. Que no haya lugar en nuestro corazón para el desánimo, la desilusión, el pesimismo. Ya sabemos que Cristo ha triunfado y estamos esperando la venida gloriosa de Jesús. Y si estamos con Jesús, siempre vamos a salir adelante. La esperanza es la virtud del caminante, y todos somos caminantes. Y no estamos caminando al abismo, caminamos a la casa del Padre. ¿Y cuál es la última característica que podemos predicar sobre Simeón? En él estaba el Espíritu Santo. He contado las veces que aparece el Espíritu Santo en el Evangelio de hoy. ¿Y saben cuántas veces? ¿Quién me dice? Se gana su desayuno. Hoy hay sopa seca, porque no hay agua. ¿Cuántas veces aparece el Espíritu Santo? 3. Se nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, que el Espíritu Santo le había dado un mensaje, que no moriría antes de ver al Salvador. Y es el Espíritu Santo el que lo lleva al templo. 3 veces aparece el Espíritu Santo. Y es que si no tratamos al Espíritu Santo, no vamos a estar unidos a Jesús. Imposible. Es el Espíritu Santo el que nos une a Jesús como los sarmientos a la vid. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para hacer el bien. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para evangelizar, y todos tenemos que evangelizar. Es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para rechazar el pecado. Gracias al Espíritu Santo no nos salimos del camino, el camino es Cristo Jesús. Por eso, otro propósito de hoy, invocar todos los días al Espíritu Santo. Y así como el Espíritu Santo llevó a Simeón al templo para encontrarse con Jesús, el Espíritu Santo nos guía siempre hacia Jesús, hacia la Eucaristía, hacia el confesionario, hacia la Sagrada Escritura, hacia la Virgen María. Qué importante es tratar todos los días al Espíritu Santo. Queridos hermanos, hoy también la Iglesia contempla una advocación muy bonita de la Virgen María. ¿Qué advocación? La Virgen de la Candelaria. María es la primera portadora de la luz de Cristo. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a hacer velas encendidas, a vivir en gracia, a hacer luz para los demás. Hoy le pedimos a nuestra Madre ser de los Anahuín, de los pobres de Yahvé. Hoy le pedimos a la Virgen ser como Simeón, justos, piadosos, llenos de esperanza y dejarlo guiar siempre por el Espíritu Santo. Que así sea.